que nosotros precisamente como tenemos toda esta conceptualización errada, nos conformamos y creemos que yo adoré a Dios porque fue un domingo, levanté mis manos, canté, sentí cosquillitas. Hola, ¿qué tal familia? Bendiciones, bienvenidos una vez más a Juliet y Ali, somos uno podcast, bienvenidos. Y hoy tenemos un invitado súper especial y es nuestro amigo Sergio Avi. Sergio, ¿cómo estás? Oye, no, contento, emocionado, bendecido, feliz de poder estar con ustedes. No solo por este espacio, sino por la amistad que nos une desde hace mucho tiempo, por lo que ustedes son y significan para mí, para mi familia, y el estar aquí con ustedes, pues, no, una bendición total. No, bendición. Así es, de hecho, el motivo que nos tiene aquí precisamente es porque, claro, Sergio es un gran amigo nuestro, es un gran pastor, un gran hombre de Dios, y aparte de todo, bueno, aparte es cantante, muy talentoso y un gran adorador, ¿sí? Que precisamente de eso es que vamos a hablar un poco hoy. Precisamente de eso, es que, vean familia, es que Sergio, yo quiero hablar un poquitico acerca de él, ya él igual va a tener su tiempo para hablar de quién es Sergio, y Sergio es un pastor, es pastor amigo, yo lo conocí en Venezuela, cuando yo vivía en Venezuela, hace un montón de años, varios años, entonces... Como 10. Sí, un montón de años, varios años, para 10 años, y Sergio era un músico muy influyente en Venezuela, aquí también lo está volviendo a hacer, ahora empezando de cero en Colombia, pero Dios lo ha llevado unas experiencias de vida muy tesas, y nosotros orábamos al Señor y decíamos como que seas tú, Espíritu Santo, que seas tú Dios, que traigas al invitado especial número 1. O sea, familia, este es un episodio especial. Y si te llama la atención, si piensas que el asunto de la adoración necesitas saber algo más, por favor, quédate. Si no te has suscrito al canal o donde escuches, por favor, el podcast en la plataforma donde estés, en el país donde estés, suscríbete, comparte y empecemos. Claro que Bueno. sí. Vamos con una pregunta bien interesante y es que, ¿qué es para ti la adoración? ¿Cómo concibes la adoración? Sí, estaba pensando mucho en esa pregunta, ¿no? Porque indudablemente uno puede tener conceptos acerca, y hay muchos conceptos, pero realmente, ¿qué dice la Biblia de la adoración? Creo que es realmente el tema. Cuando nosotros estudiamos la Biblia, nos damos cuenta que la adoración no es un tema importante de la Biblia. Muchas veces lo hemos tenido como eso. La adoración realmente es el tema central de toda la Biblia. Y es el tema central de la existencia, de toda la existencia. Wow. Entonces, se lo resumo rápidamente así. El asunto del bien y el mal, que tanto nosotros se debate el ser humano en eso, es un asunto de adoración. Wow. Porque entre dos seres, uno de ellos Dios, que está buscando adoradores, verdaderos adoradores, y otro que está buscando la adoración. Es una cosa muy diferente. Claro. Wow. Entonces, o sea, Dios no está buscando adoración, Dios no necesita adoración. De hecho, en el pasaje de Juan 4 dice que Él está buscando es verdaderos adoradores que le adoren, no porque lo necesiten, sino porque necesitamos adorar, dice. Dice Wow. es necesario Sí. que le adoren. Claro. Sí. Y lo otro, lo que les decía, hay alguien, un ser, que quiere usurpar la adoración para sí mismo. Wow. Lo vemos en la tentación al Señor Jesús cuando Él quiso, Él le dijo, si postrado me adorare. Él está por todos los medios buscando la adoración para sí. Wow. Entonces, en eso se resume. Esa es una respuesta demasiado profunda. Contundente, Entonces, clarísima. ahora bien, cuando nosotros vamos a la Biblia define la adoración en esencia. La primera vez que se menciona esta palabra es en Génesis capítulo 22, cuando Dios le dice a Abraham que sacrifique a su hijo Isaac. Esa es la primera vez que como palabra adoración se menciona en la Biblia, Y el contexto está relacionado íntimamente me llama la atención porque ese capítulo comienza diciendo, después de todas estas cosas, habló Dios a Abraham y le dijo, Abraham, Abraham, y él le dijo, Señor, heme aquí. Y él le dice, dame a tu hijo, a Isaac, tu hijo, tu único, y llévamelo en sacrificio a la tierra que yo te mostraré, etcétera, etcétera. Todos conocemos un poco ese pasaje, pero todo comienza que Dios habla
Entonces, cuando nosotros vemos todo ese capítulo, de hecho creo que en el versículo 6, él menciona cuando están allí ya frente al lugar y dice, esperen aquí, yo y el muchacho subiremos y adoraremos y volveremos. Allí esa es la primera vez que se menciona esa palabra. Okay, sí. Versículo 6 del capítulo 22. En ese contexto, la adoración en esencia se define como responder correctamente a la voz de Dios. O sea, literalmente la adoración es igual a obediencia. Obediencia. Pero es una obediencia que tiene que ver con el resultado de que Dios habló primero y yo lo escuché atentamente. ¿Qué teso eso que estás diciendo, Sergio? Porque precisamente en el episodio anterior, Wow. nosotros hablábamos, ¿qué teso? O sea, el Sí, episodio ¿cómo se anterior, conecta todo? cómo se conecta todo. Y hablamos acerca de la obediencia. Y la obediencia no es un acto porque se nos ha vendido, se nos ha enseñado que obedezca, hermano. Cuando Una es carga, como una obligación. eso, cuando es más bien es el resultado de conocer su amor y porque soy consciente de su amor y mi condición de Así pecador es. y digo, pero si yo soy pecador y Él lo entrega todo y me ama día por día, es misericordia nueva, ¿cómo no lo voy a obedecer? Tengo la necesidad de, Ujú. no la responsabilidad o la carga de. Eso. Entonces, ¿qué Obedecer. teso lo que estás diciendo? Que se relaciona que el principio de la oración tiene que ver directamente con la obediencia. ¿No? Y tremendo como tú lo estás diciendo y como lo están enfocando ustedes, porque esa obediencia es el resultado de una relación. Ajá. ¿Sí? Porque en ese capítulo 22 ya Dios llevaba mucho tiempo relacionándose con Abraham y conocía el corazón de Abraham. Aunque dice que él probó a Abraham, no probó a Abraham porque no conociera el corazón de Abraham. Es porque Abraham mismo tuviera la capacidad de reconocer lo que había en su corazón y entregar lo que necesitaba entregar. Entonces, pero es el resultado de lo que tú dices, Sí. es de una relación, ¿no? De una Sí. relación. No puede haber adoración sin relación. Ujú. Sí. Una íntima comunión, nosotros lo decimos en nuestro podcast, hemos pasado del concepto de comunión, de relación, comunión, a ser uno. Como Jesucristo decía, yo y el Padre somos uno. Entonces, para darle claridad a las personas que cuando hablamos de relación, hablamos de ser uno en Cristo. Así es. Ser uno con Él. De hecho, este podcast se llama Somos uno. Somos uno. Así es, así es. Así es. Y fíjate, cuando vemos el capítulo en líneas generales, nos damos cuenta que hay unos elementos importantes que en toda vida de adoración y en todo acto de adoración deben estar involucrados. Que es, cuando ellos llegan, suben y le dice Isaac, Padre, yo veo aquí que llevamos el cuchillo, llevamos la leña, llevamos el fuego, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y entonces hay 4 elementos involucrados allí que toda vida de adoración, todo acto de adoración debe tener, que es, número 1, cuchillo, número 2, leña, número 3, fuego, y número 4, el cuerpo del sacrificio. Entonces, es muy interesante porque primero el cuchillo. El apóstol Pablo, hablándole a los Gálatas, él dice que era necesario que cortaran el prepucio de sus corazones. O sea, él está hablando de una realidad espiritual en donde el cuchillo es el instrumento para nosotros poder hacer morir lo terrenal en nosotros. Y el cuchillo era el instrumento para degollar al animal, para presentar el sacrificio. Nos han dicho mal, ¿no? Muchas veces se nos ha estado enseñando de que Dios quiere hacernos mejores personas. Exacto. Buen Sí, punto. de que Dios quiere, no sé, de que Dios quiere repotenciarnos, pero la verdad es que lo que Dios quiere y lo que la Biblia menciona, el apóstol Pablo le habla a los corintios, hacer pues morir lo terrenal en vosotros. Claro. Entonces, el cuchillo es símbolo de el poder morir a nuestro yo, al Sergio. No, Dios no quiere hacerme una mejor persona. Dios quiere que Sergio muera y que Amén. Cristo Así es. sea formado Sí, sí. y sea manifestado y viva en mí. Por eso el apóstol Pablo dijo, ya, con Cristo estoy juntamente crucificado, no vivo yo, sino que ahora vive Cristo en mí. Entonces, esto nos lleva a la leña. Ajá. Sí, la leña o el madero es símbolo de la cruz de Cristo. Y el Señor Jesucristo dijo, si alguno quiere seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Wow. O sea que la adoración es un acto diario de yo tomar la cruz de Cristo, y por eso mencionamos, con Cristo estoy juntamente crucificado, Claro. dijo Pablo, ya no vivo yo, sino que ahora vive Cristo en mí. Qué bonito eso que mencionas. Y nosotros, de hecho, desde el episodio número 1 del podcast, lo hemos dicho.
el evangelio real, verdadero, no es Dios mejorándonos. De hecho, Así tenemos un Reels en Instagram, ¿te acuerdas, mi amor, que lo hicimos con una taza? Sí, claro. Y en la taza, ¿podrías explicar, mi amor, cómo hicimos como una representación de quebrada como con... Claro, siendo reparada, tratando Ajá. de ser como reparada, como con cinta. con parchecitos, pues Cuando no tiene sentido, obviamente no va a ser igual. Cuando Dios Hay que morir. realmente nos quiere hacer es una taza nueva y Él es el alfarero. Y qué bonito lo que mencionas porque la Biblia está conectada, familia. La Biblia realmente no es un biblio desconectado de un texto, no, todo está conectado. Y el Señor en la palabra nos dice no nos dice te voy a dar un corazón reparado para que me adores. Te voy a dar un corazón nuevo para que me adores. Mira, a mí me da mucha risa esto. A veces hay gente que me odia. A mí me encanta cantar y me encanta cantar de todo, ¿no? Pero yo soy muy cuidadoso con lo que canto, Sí, sobre claro, todo el con lo que contenido. llamamos canciones de adoración. Total. Y por muchos años nosotros cantamos algo como que Dios va a remendar mi alma. O sea, como el maestro que remienda mi alma. Y yo digo, es que Dios no quiere remendar mi alma. Dios no remienda nada. De hecho, la Biblia dice que el que está en Cristo, nueva criatura es. Dios quiere hacer, es nueva creación. Y lo que tú dices, Dios quiere hacer, darme un nuevo corazón. E incluso el último episodio donde estén viendo familia, lugar donde estén, si van a la lista de reproducción del podcast, en el último episodio nosotros hablamos acerca del obrar del Espíritu Santo. Y precisamente, mi amor, ¿cuál era el obrar del Espíritu Santo? Que está mal conceptualizado. Claro, el Espíritu Santo viene precisamente es a debilitarnos, para poder que Él se haga fuerte en nosotros. Exacto. Porque cuando débil soy, Él es fuerte. Él es fuerte. Entonces se nos metió que es que como el Espíritu Santo es el consolador, entonces todo bien. No, el Espíritu Santo de hecho va a quebrarnos, para que nosotros estemos en la esquinita y digamos, Señor, usted gana, ya no vivo yo, Cristo viví, es mejor por las buenas, yo me rindo. Y ese es el obrar del Señor, hacernos nuevos a través del quebrantamiento del Espíritu Santo. De hecho, el apóstol Pablo define una de las principales acciones del Espíritu Santo y él dice que él es quien produce, que el Espíritu Santo trae convicción de justicia, pecado y juicio. Exacto. Justicia, pecado y juicio. Wow. Entonces, es todo lo contrario a lo que muchas veces nosotros pensamos. Ahora, hay un tercer elemento. El tercer elemento, vamos con el cuchillo. Ajá. Sí, señor. Cuchillo, leña, fuego. El fuego, desde el contexto de Dios, siempre significa la ira de Dios. Y esto es algo muy lindo porque, indudablemente, si el madero o la madera, la leña significa el madero, la cruz de Cristo, pues indudablemente Él es figura perfecta y, de hecho, ese pasaje es figura y tipo perfecta de la obra de Jesús. Por eso dice, Dios se proveerá de cordero para el holocausto. Es una profecía protoevangelio, o sea, que es exacta, es un tipo exacto de la verdad del evangelio, Cristo entregando su vida por nosotros en la cruz. Wow. Pero Él recibió el castigo del fuego de la ira de Dios para que nosotros no lo recibiéramos. Wow. Pero en la vida del creyente, el fuego debe ser aplicado para purificación. El apóstol dice que nuestra fe más preciosa que el oro debe ser pasada por el fuego para purificación y que toda obra que nosotros construyamos en el Señor va a ser probada por el fuego. Wow. Por eso debemos construir no en heno, paja y hojarasca, sino en piedras preciosas y en oro. Él está haciendo una figura de la edificación y a la par está haciendo figura de cuerpo, como cuerpo. Entonces, el fuego es símbolo de la obra concreta de Dios a través de su Espíritu Santo como fuego purificando nuestras vidas, que son más preciosas que el oro. Wow. Tremendo. Entonces es necesario en todo acto, nadie que no permita que el fuego de Dios venga sobre eso. En el creyente no es para condenación, es para purificación. Y necesitamos permitir. Lo que pasa es que nosotros muchas veces cantamos y no sabemos ni siquiera qué es lo que estamos cantando. Entonces el fuego de Dios viene a consumirnos, pero no para hacernos sentir cosquillas, porque muchas veces pensamos que ese fuego es, ay, sentí una cosquilla, me dio un calentón. No. El fuego de Dios va a procesarnos, duele, quema, pero para purificar nuestra vida, precisamente para que la vida de Cristo sea formada en nosotros. Ahora,
el cuerpo del sacrificio. Miren, hoy está muy de moda y por eso hay mucha gente que me tiene como cosa, ¿no? Porque hoy está muy de moda levantar altares. De hecho, en el Nuevo Testamento no se habla que tengamos que levantar altares. Nunca. No veo a ninguno de los apóstoles, a ninguno de los discípulos, ni históricamente a nadie de la iglesia primitiva levantando altares. Entonces está muy de moda los altares. Entonces ahorita es moda, levantamos altares. Pero realmente lo que Dios quiere es que nosotros entendamos que somos el altar nosotros. Wow. Entonces, es muy fácil Claro. para nosotros como músico y para mí como músico es muy fácil pararme en una esquina o meterme en un lugar y levantar un altar. Lo que es bien complicado es yo ser el altar. Wow. Porque el apóstol Pablo en Romanos capítulo 12, versículo 1, él dice, yo ruego que ustedes presenten vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable, que es vuestro culto racional. El verdadero. Hay otras versiones, creo que la PDT y la TLA dice, esta es la verdadera adoración que Dios le agrada. El verdadero culto, claro que sí. Ese es el verdadero culto. Entonces, ese es el cuerpo del sacrificio. Wow. En este caso, esa tipología perfecta de Jesús que entregó todo su cuerpo en sacrificio por todos nosotros. Pero ahora, Él entregó su vida. Ahora Él nos pide que nosotros en vida entreguemos nuestra vida porque es un sacrificio vivo. Es un asunto consciente. No es un asunto de que, bueno, Señor, haz tú lo que quieras. No, es que conscientemente tú estás rindiendo tu vida y tú estás entregando tu cuerpo, tu ser, cada día en sacrificio vivo, santo y agradable. Wow. Eso tiene 3 connotaciones que después la podemos hablar. Familia, Claro que sí. respira un poco. hay fuerte. que respirar un poco, familia. Está contundente la información. Y sí, todo está dentro de conectado con la Biblia. O sea, nada de lo que has dicho está desconectado. Total. Todo está conectado. Sergio, hablando de eso, quisiéramos hablar en cuáles han sido tus desafíos más difíciles al afrontar al nivel espiritual y socialmente hablando dentro de la congregación y fuera de ella desde el punto de vista como adorador. ¿Cuáles han sido esos desafíos? Yo creo que el desafío más grande es precisamente la falta de conocimiento y de información. Y eso lleva a que no se tenga una verdadera cultura de adoración. Porque una cosa es tener buenos equipos de alabanza, buenos músicos, buenos directores de alabanza, pero una cosa es tener realmente el conocimiento y la conciencia de lo que es la adoración y Total. fomentar una cultura profunda de adoración. Ahí es donde está el verdadero desafío, porque aún desde la pastoral y desde el liderazgo se tiene mucho desconocimiento acerca de lo que realmente es la adoración. Siempre lo estamos asociando con la música, siempre lo estamos asociando con cosas que hacemos, pero como estábamos viendo, en esencia la adoración es responder correctamente a la voz de Dios en obediencia. Y al ver esto entendemos que la adoración no comienza conmigo, la adoración comienza con Dios cuando Dios habla y la adoración termina con Dios cuando Dios recibe en obediencia lo que le entregamos en demanda, lo que ya Él habló. Claro. Wow. Entonces hay 2 ejemplos muy claves que me llaman la atención, ejemplos negativos de esta verdad, y creo que por eso, porque hemos escuchado tanto lo que nosotros creemos que es, y eso ha llevado a que nuestras dinámicas sean totalmente volteadas. Y creo que ese es el más grande desafío. Ese es el más grande desafío. El primer mal ejemplo es Adán. Adán escuchó la voz de Dios, pero él se escondió porque tuvo miedo. Entonces, el pecado que me separa de Dios me lleva a no adorar, porque cuando yo escucho la voz de Dios, en vez de obedecer correctamente, me escondo. ¿Verdad? Desafío, claro. Me escudo y me puedo escudar en cualquier cosa. Nosotros creemos muchas veces que en la iglesia estamos adorando a Dios, pero estamos haciendo cosas y nos estamos escondiendo de Dios haciendo cosas como le pasaba a Marta. Sí, Entonces eso es uno de los más grandes malos ejemplos. El segundo mal ejemplo es Saúl. Sí. Saúl, Dios le habló con claridad lo que tenía que hacer. Y él simplemente oyó la voz de Dios y hizo lo que él creyó que Dios le dijo. Sí, fíjate esto. Entonces, cuando Dios lo confronta,
a través del profeta Samuel, él dice, no, bueno, sí, yo obedecí como tú me dijiste que Dios me dijo, pero yo me reservé unas ovejitas, unas vacas para ofrecer sacrificio a Dios. Y ahí es cuando Dios confronta a través de Samuel, le dice, se complace Jehová más de la obediencia que de los sacrificios, se complace más del prestar atención que de la grosura de los carneros. Por lo tanto, locamente has hecho y Dios te ha desechado. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros hemos creído que haciendo cosas estamos adorando al Señor. Y la adoración no se trata de lo que yo hago, se trata de lo que yo soy, en esencia. Y precisamente cuando es lo que realmente Abraham entendió y lo que estamos viendo en ese ejemplo. Entonces, el desafío siempre va a ser en el contexto de la iglesia, es que, no, yo quiero adorar, incluso la gente, no, yo quiero tener ese privilegio de adorar. Y todo el que dice, tengo el privilegio de adorar, piensa en hacer algo. Y más específicamente es en cantar o en tocar un instrumento. Y allí es donde está el desafío. Porque yo he escuchado a pastores, y como consiervo lo digo con toda la autoridad, pero también con toda la responsabilidad como pastor, decir que la música de adoración y alabanza guían al pueblo delante de la presencia de Dios en adoración, o que preparan el ambiente, o que abren el camino. Eso no es cierto. Eso no tiene ningún asidero bíblico. Wow. El músico no guía a nadie a ningún lado. Claro. Porque eso es una herejía. De hecho, el que es el camino y quien guía es Jesús. Ya lo hizo. Él abrió un camino nuevo y vivo. Ya yo no tengo que llevar a nadie a ningún lado, porque la Biblia dice, el apóstol Pablo en Efesios dice que estamos sentados en lugares celestiales juntamente con Cristo. Wow. Entonces yo no tengo que llevar a nadie a ningún lado. Wow. Entonces, claro, estamos en ese... Hay malos conceptos. En esas falsas conceptualizaciones que debido a la cultura y a lo que nosotros creemos que es, han llevado a un falso movimiento de adoración. Y lo hablo con toda responsabilidad. Wow. Incluso hemos llegado hasta el punto de que nos hemos atrevido a ponerle un género musical a la adoración. Exactamente, sí. Eso es yo digo que allí es donde está el más grande desafío. Y digo, no solamente desde la pastoral, desde el liderazgo, desde el ministerio, de lo ministerial, sino también en lo personal como músico. Cuando uno no está claro, uno puede fácilmente equivocarse y errar el blanco. Ese vendría a ser uno de los desafíos grandes que se encuentran en tu caso, que eres músico, sí, y que también has entendido el concepto de adoración, de cómo espiritualmente y socialmente se entiende, ¿cierto? Sería uno de los desafíos de cómo guiar al pueblo para ese entendimiento. Bueno, realmente el Señor es el que da el convencimiento, pero cómo tú como instrumento de Dios puedes llevar esa claridad, ¿cierto? De que cantar no es adorar, que ese vendría a ser también como otra de las preguntas que es súper importante aclarar en este espacio. O sea, aclaremos el concepto, ya nos has dicho qué es adoración, pero ¿por qué normalmente siempre lo confunden con cantar? Lo que pasa es que, y aclaremos un poco que yo creo que muchas veces tampoco tenemos claro qué es alabanza y qué es adoración. Ajá, muy bien. Entonces, la gente a veces piensa, o los más espirituales ¿cómo es que lo conceptualizan? Como que alabanza es adorar a Dios por lo que Él hace, y adoración es adorar a Dios por lo que Él es. Sí, pero eso no trae mucha claridad, ¿sabes? Entonces, la alabanza se define bíblicamente como frutos de labios que confiesan su nombre. Entonces, toda expresión visible, audible, manifiesta, que sirva para dar frutos de labio y que confiesen el nombre de Jesús, es alabanza. Pero la alabanza es una expresión de adoración. Exactamente. Entonces la alabanza también es adoración. Exacto. Los menos espirituales confunden la alabanza y la adoración con los ritmos de las canciones. Exactamente. Ese es el punto que queremos llegar. Así es. Entonces, unos piensan que la alabanza son las canciones rápidas y la adoración son las canciones lentas, pero pues, más equivocados imposibles, ¿no? Yo simplemente puedo estar cantando una canción muy lenta y puedo estar alabando al Señor. De hecho, una expresión de alabanza también a Dios. Pero la adoración tiene que ver con algo desde mi ser.
Es lo que ya hemos estado hablando. Y Sí. aunque yo no hable, yo no exprese cosas porque conozco gente incluso que tiene ministerios con gente que es sorda y que es muda también. Wow. Y que por ende son mudos. Entonces como ellos expresan frutos de labios, como ellos confiesan con su boca, no lo pueden hacer, pero son gente que ama a Dios profundamente, porque es una cosa que tiene que ver con lo que yo soy y tiene que ver que ahí ese es el otro más grande desafío y que creo que desde lo que Dios nos ha permitido, desde este tipo de espacios, poder, la adoración está fundamentada, ya lo hablaste tú, desde la relación que tenemos con Dios. No hay adoración sin relación. De hecho, cuando el Señor Jesucristo le habla de adoración a la mujer samaritana, primero él quiso acercarse y relacionarse con una mujer que nadie se podía relacionar, mucho menos un judío. Un hombre judío, mucho menos un maestro rabino judío. Entonces, siempre la iniciativa la toma Dios en la adoración, como lo hemos dicho, porque Él quiere relacionarse para que la adoración sea resultado de una relación. Pero, ¿a qué voy con esto? Que nosotros, precisamente como tenemos toda esta conceptualización errada, nos conformamos y creemos que yo adoré a Dios porque fue un domingo, levanté mis manos, canté, sentí cosquillitas y todo lo demás. Pero hay algo muy terrible y es que conversando desde la pastoral con muchas personas, muchos pastores, amigos y desde el liderazgo, hay un gran cúmulo de personas dentro de las iglesias que está adorando, que está pensando que está adorando a Dios y está adorando a un Dios falso. Wow. Porque es el Dios producto de su imaginación. Wow. No es un Dios y no es una adoración que es el resultado de un Dios con el que yo me relacioné, Total. al que yo conozco y al que yo, como consecuencia de esa relación, yo le adoro, le sirvo y me entrego por completo a Él. Entonces, es una cosa muy tesa y que tiene que tener el debido cuidado, ¿sabes? Y que yo creo que precisamente Dios permite este tipo de espacio porque el Señor Jesucristo se fue con un maestro de la ley, Juan capítulo 3, antes de encontrarse con la mujer samaritana, aunque muchas cosas no están en orden cronológico, pero en el contexto de lo que está hablando, él primero habla con un maestro de la ley que era maestro de la ley y no entendía esta verdad. Y el Señor Jesucristo le dijo, mira, yo quiero que tú entiendas algo, el que no nace de nuevo no puede ver el reino de los cielos. Y luego le dice, el que no nace del agua y del espíritu no puede entrar en el reino. Y desde esa perspectiva, capítulo 3, capítulo 4, la adoración se convierte y la define el Señor Jesucristo como una fuente que salta para vida. Él dice, el que beba del agua que yo le daré, será en él una fuente. Literalmente una fuente es un ciclo de agua que está constantemente en movimiento. Que viene de Dios hacia nosotros, nos llena, nos satisface, transforma nuestra vida, le conocemos a Él y se vuelve hacia Él en entrega, en obediencia, en honra, en gloria y todo lo demás. Wow. Qué importante. Estas respuestas de Sergio están pero profundas, mi amor. Sí, porque ahí definitivamente aclaramos lo vital que es ser uno con Él, que Él nos habite. De ahí parte todo, ¿verdad? De ahí parte todo. Ahí se resume todo y ahí se resume la esencia de este podcast. Así es, Amén así que es. sí. Bueno, hablando un poquito de la música, queríamos también escucharte toda la trayectoria que has tenido en este campo. Para que la gente te conozca, porque Exacto. es que nos metimos de una vez en el asunto. Candelero, perdón. Candelero. Y qué bueno que tú nos digas, ¿quién es Sergio David? Sí. Bueno, chévere, miren, lo primero es porque hablábamos de esto, o sea, ¿qué rol toca la música en la adoración? Epa, Porque es que, importante. y hablamos de lo que el Señor me ha permitido hacer. Sí. En el Nuevo Testamento hay 4 palabras para definir adoración, en el idioma original, que es el griego con el que se escribe. Y una de ellas es una palabra que se llama latreuo, que proviene de la raíz latreia, que significa liturgia o servicio, rendir servicio religioso. Allí entra cualquier cosa que nosotros hagamos para adorar a Dios. O sea, ahí entran nuestras acciones con nuestro servicio desde nuestros talentos y de lo que nosotros dispongamos a hacer para Dios. Pero es una de 4 definiciones. Okay. Entonces, ahí entra la música.
La música simplemente es un lenguaje y es una expresión de adoración a Dios, o una manera en la que yo le puedo servir, al igual que el hermano que arregla las sillas, el que limpia los baños, al igual que aquel que sale, que muestra el amor de Dios, que le sirve a otros y que sirviendo a otros, como dijo el Señor, me estás haciendo servicio a mí, etcétera, etcétera. Eso es la palabra latreia, liturgia, y que de esa palabra también viene culto. Hacer culto a Dios, ¿sí? De ahí viene esa misma palabra cultura, cultivo, etcétera, etcétera. Pero es básicamente todo lo que nosotros hacemos para sembrar en honra y en gloria a Dios. Y ahí entra la música. Entonces, pues yo le doy gracias a Dios porque yo amo la música. Yo siempre digo que yo desde que nací, que me dieron la nalgada para ver si lloraba o no. Antes le daban la nalgada a los niños, ¿no? Yo soy de esa época. Uy, se me cayó la cédula. En vez de llorar, yo canté. Okay. Entonces, yo estoy estudiando música desde los 7 años, a nivel de conservatorio. A la edad de los 18 me fui a la Universidad de los Andes en Mérida a estudiar canto lírico. Vamos a hacer un paréntesis, familia. Recordemos que todo eso está hablando Sergio. Sergio es de Venezuela, al igual que yo. Entonces, aclaremos Mérida, ¿cierto? Sí, yo estoy en Mérida, pero yo estoy en Maracaibo, para que sepáis. En Maracaibo son ciudades de Venezuela. Ajá, entonces yo estudié en Mérida, en la ULA, canto lírico, y yo siempre he sido súper agradecido al Señor porque Él ha tenido como que esa deferencia o ese detalle, lo he tomado así, de permitirme que yo le pueda servir a través de aquello que amo y para lo cual creo que Él me formó. Yo me veo a mí mismo y yo me veo como un instrumento musical que Dios formó para su gloria y para su honra, ¿no? Si hablamos de instrumentos y de vasos de honra para Dios. Y qué lindo ha sido el poder servir a Dios a través de la música. Han sido casi 20 años de ministerio. Wow. Junto a mi esposa, han sido 18 años junto a ella. Y ha sido todo un desafío, pero el Señor nos ha permitido ver su gloria, ¿sabes? O sea, en medio de tantas cosas que uno puede experimentar, porque el Señor dijo que en el mundo tendríamos aflicciones. Y usted ha tenido unas poquitas aflicciones, unas cuantas, ¿cierto? Eso lo dejamos para otro podcast. Eso toca para otro Pero hay que advertirle a la gente que trague el pañuelito. Familia, sí, yo conocí a Sergio en las buenas y en las no tan buenas. Compañeros de las mil batallas. De las 1000 batallas. La familia que nos ha escuchado, yo en algún momento les hablaba de que tocábamos el cello en la calle. Lo hacía con ese personaje aquí, pastor, señor, amigo. Y hemos visto, porque mi esposa y yo también lo hemos visto en Sergio, que en medio de tanta tribulación, de que en el mundo tendréis aflicción, hemos visto la gloria de Dios, cómo el Señor la ha respaldado en cada una de esas situaciones. Total. Sí. Amén. Claro, nosotros recordamos la situación cuando tu bebé nació, que era una situación súper compleja, y el Señor estuvo allí. Familia, para darles un contexto, sí, la última hija de Sergio David nació con una condición médica un poquito complicada, pero wow, la gloria de Dios literalmente lo acompañó siempre. Mira, yo pudiese hablar muchas cosas de mí. Sí. He vivido mucho. Sí. Pero esto sería como aquel meme, acompáñame a ver esta triste. No, mentira, broma. Pero yo pudiese, si algo quisiera hablarles, no es de mi historia, sino la historia de Dios en mí. Wow, eso es lo que queremos resaltar. Sí. Qué bonito. Y en medio de todas las situaciones que hemos podido afrontar, hemos podido conocer al Señor. Allí donde se conoce. Y cada experiencia aún, y quiero decirles esto, pues he tenido la oportunidad de pastorear con diferentes organizaciones, en diferentes congregaciones, tanto desde la pastoral como worship pastor, como también como copastor de iglesias y como incluso pastor interino de algunas iglesias. Yo puedo decirles que a quien ven ustedes acá es un hombre que ha fallado muchísimo, que tiene muchísimos errores, pero que en medio de todos los errores, todos los fallos y todas las circunstancias a las que he vivido, que muchas de ellas circunstancias me han destrozado,
y no solo a mí, sino a mi familia, hemos podido ver a un Dios que está. Wow. A un Dios que ama por encima de todo lo pensado o lo impensado, incluso por encima de personas que amamos y que nos aman, que en momentos en que hemos atravesado probablemente hemos sentido que nos han fallado, pero Él nunca ha fallado. Y mira, me llama la atención y quiero poner este contexto porque ha habido una etapa de mi vida en que me he sentido como el profeta Elías, pero no como el profeta Elías de poder, No, la otra parte. sino como el profeta Elías cuando huyó. Claro. Claro. Él, después de haber tenido la gran victoria contra los profetas de Baal, salió corriendo con un miedo terrible a la muerte, perseguido por Jezabel. Y yo me he sentido así. Wow. Y esa ha sido una etapa tan linda para conocer a Dios de una manera en la que yo no había podido conocer. Y es que no nos va a bastar toda una eternidad para conocer su grandeza. Wow. Dice la Biblia que los cielos de los cielos no lo pueden contener. Wow. Y en ese espacio huyendo me llama la atención porque Dios no le dijo que huyera, ¿sabes? Pero él, cansado del camino, él se queda agotado, dormido, y Dios lo despierta con un ángel y le dice, levántate y come. Levántate y come. Dios mismo lo alimentó. Dios no le dijo, sal corriendo. Dios no le dijo, sal corriendo. Él salió corriendo del miedo. En su humanidad. Y el Señor estaba allí alimentándolo. Pero le dijo, ¿sabes qué? Largo camino te espera. Eso significa, todavía no he terminado contigo. Wow. Y él siguió corriendo y huyendo en su temor. Y se metió en una cueva. Y en esa cueva Dios se le manifiesta, o Dios permite que haya unas manifestaciones, pero se le manifiesta de una forma que él nunca le había conocido. Porque, ¿cómo se le conoce a Elías? El profeta de fuego. Claro. O sea, el tipo era, si yo soy profeta de Dios, que descienda fuego del cielo y los consuma. Por la voz de él se pararon los cielos, se cerraron, no llovió durante, ¿qué? 3 años y medio. 3 años y medio. Y él estaba acostumbrado a esa manifestación del power de Dios. Y estando en la cueva, dice que hubo un terremoto, pero Dios no se le manifestó ahí. Que luego hubo un viento recio, terrible, terrible. Dios no se le manifestó ahí. Pero luego llegó un silbo apacible. Y dice, y ahí estaba Dios. Wow. Qué bonito. Y mira, yo he estado... Wow. A mí me encanta depurar mi técnica del canto, y tú lo sabes. Y en todos los géneros he procurado aprender y crecer en mi voz. Pero en medio de los procesos yo he aprendido a escuchar, como decía el salmista, la voz de mi amado que con cánticos de liberación me rodea. Wow. Dice, con cánticos de liberación me rodearás. Y he podido escuchar la voz de Dios cantándome. Wow. Y Qué bonito. yo pudiese cantar muy bien, pudiese tener mucha trayectoria, pero no hay nada como cuando la voz de Dios te canta y te habla y te dice, ¿sabes? A mí no me importa lo que tú haces. A mí me importa lo que tú eres. Wow. Yo no necesito que me adores. Yo simplemente quiero estar contigo. Yo simplemente quiero que tú sepas que lo dejé todo Wow. por estar contigo y nada hay. Y sabes, es cuando uno escucha ese canto tan hermoso escrito por manos de Pablo que dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Wow. Angustia, tribulación, peligro, espada, peste o destrucción. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Antes bien, en todas estas cosas somos más que vencedores. Amén. Por medio de aquel Amén. que nos amó Amén. y se entregó al Señor por nosotros. Wow. Esa es la historia. Wow. Sergio. Familia. En serio. Familia. Wow. Estamos como, en serio, muy sorprendidos porque, o sea, no te hemos, en este espacio, todavía no te hemos escuchado cantar, pero ahí es donde hay la claridad. Sos un verdadero adorador. Contándonos esas pocas cosas que logras contarnos de tu trayectoria, de tu vida, de tus desafíos. Vemos cómo conectamos en un solo sentir con el Señor. Así es. Y bueno, aprovechando que tenemos este espacio contigo aquí, ¿qué tal si nos cuentas un poquito de ese trabajo artístico musical, ese último que Sí. tienes o el que tú nos quieras compartir? Para ir cerrando. Exacto. Mira, ha sido una experiencia muy linda.
después de mucho tiempo, pues trabajando desde la pastoral, yo había dejado como en cierta medida a un lado todo lo que era la parte musical como tal, en mis proyectos, como salmista, como cantante, como músico. Desde finales del año pasado, el Señor me ha permitido retomar, lanzamos el disco navideño, que se llama Qué Bella Historia. El disco, toda toda la música la pueden buscar en mis perfiles, en las plataformas digitales y en mi canal de YouTube como Sergio David. Y lanzamos el disco Qué Bella Historia. Luego lanzamos un sencillo en enero, febrero, que fue el de As the Deer. Hicimos fundamentado en el Salmo 42, como el siervo brama así como el siervo brama por las corrientes de las aguas. Y de eso trata, es un himno precioso. Lo hicimos en inglés italiano. Invité a una pastora amiga de Georgia, en Estados Unidos, que se llama Janet Swanson. Y disfruté muchísimo hacer eso. Luego en marzo lanzamos nuestro más reciente single, que es Mi Amado es Jesús. Uf, qué canción. Que tuve la oportunidad de grabarlo con un amigo que tiene un corazón extraordinario. Si yo pudiese definir el corazón de un adorador, es de este chico realmente que desde que lo conozco ha impactado mi corazón, como es Samuel Arroyave. Y esa canción era para que la cantáramos juntos. Y fue una experiencia muy linda, muy extraordinaria. Y ya pronto, pues estamos aquí ya una semana. Sí. Pronto, bueno, ya cuando salga este podcast ya está. Listo. Eso, ya sale. Pueden buscarlo en todas las plataformas, el nuevo sencillo que es Queremos Más. Ha sido una experiencia bien interesante este tiempo, con esos últimos sencillos grabados. Porque ha sido un tiempo en donde, como yo solté, sentimos de Dios hacer una pausa, mi esposo y yo, en el ámbito que veníamos ministerial, desde la pastoral y todo lo demás. Y el Señor me ha permitido hacer esto no como porque tengo que hacerlo, y porque tenga alguna expectativa, esperando algo de esto, sino porque simplemente siento que quiero hacerlo. Y no con un impulso de que, bueno, que conseguir, que me inviten, que cante, que toque, que haga esto. No, sino porque siento que es algo que necesitaba hacer y que estaba pendiente mío con el Señor. Un ciclo que necesitaba continuar con Él, y que lo estoy haciendo simplemente porque Él es digno y porque anhelo hacerlo. Sin ningún tipo de expectativa. Así que ha sido una experiencia muy, 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 muy linda. Wow. Genial. Sergio, ha sido un placer tenerte como nuestro invitado número 1. Es un honor para mí ser el primero. Para nosotros también. Es un honor tenerte. Y yo sé que este episodio pues está haciendo, y donde quiera que estés, familia, en el país donde estés, en el lugar donde estés, en tu carro, en la cocina donde estés, eso definitivamente debes tomar nota. Esperamos que hayas tomado nota, porque lo que aquí hablamos definitivamente no es la voz de Sergio, no es la voz de mi esposa Juliet, ni la mía, Ali. Literalmente es Cristo en nosotros. Entonces, familia, que eso sirva para que, evidentemente, porque es palabra del Señor, para que traiga claridad a esos conceptos que de pronto por el tiempo, de pronto por el líder equivocado, o de pronto por el líder que también está en formación y no tiene muy claro los conceptos acerca de qué es la oración, que tiene que ver directamente con una condición de cercanía o de naturaleza, como le decimos nosotros, de ser uno con Cristo. Sergio, la verdad, muchas gracias por haber venido. No, gracias. Muchas gracias. Te apreciamos mucho, a ti, a tu familia, a tus niños. Y bueno, yo sé que va a ser una gran bendición para toda la familia que lo va a escuchar. Y próximamente nos gustaría, en lo que Dios quiera, tenerte nuevamente por aquí. Que esta sea la primera de muchas veces. Por favor. Así que vamos a orar, familia. Le pido a mi esposa que oremos para que ya con esto quedamos despedidos de ese gran episodio. Vamos a orar. Vale, que sí. Padre amado, Dios eterno, te damos infinitas gracias, Señor, por estar aquí en medio de nosotros todo el tiempo. Gracias, Señor, porque eres nuestra motivación, eres nuestro motivo, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Gracias porque vienes a nuestro corazón a redarguirnos, Señor, de pecado, de juicio y de justicia, Señor, para ser uno contigo. Gracias por tu sacrificio en la cruz, Señor Jesús.
Gracias, Padre Celestial, por haberte entregado, Señor, a través de tu Hijo amado, por nosotros, por nuestra redención y por nuestro ser uno contigo, Señor. Te amamos, bendecimos a nuestro amigo Sergio y te damos toda la gloria a ti, Padre Celestial, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Familia, ya sabes, si no te has suscrito, por favor, suscríbete, activa la campanita de notificación y también puedes ir a la página de Sergio David, a sus páginas. Él está en todas las plataformas digitales para escuchar música, ¿cierto? Está en todas las plataformas y pueden buscar As the Deer, Mi Amado Jesús y su reciente lanzamiento, que cuando ustedes vean este episodio es porque ese lanzamiento ya se hizo, que es Queremos Más. Yo tengo la oportunidad de escucharlo y porque estamos trabajando en eso. Es una canción muy bonita y yo creo que resume mucho de lo que estamos hablando en este episodio. Así que corran a verlo. Familia, bendiciones y chao, chao.